Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno con una de esas materias que son la columna vertebral de cualquier oposición, el derecho administrativo. Vamos a desgranar qué es exactamente y por qué es tan fundamental para entender cómo funciona nuestro Estado. Para empezar, vamos a lanzar una pregunta que es, en realidad, el origen de todo. Una pregunta muy simple. ¿El Estado, la Administración, tiene carta blanca? ¿Puede hacer lo que le venga en gana? Bueno, pues si viajamos un poco hacia atrás en el tiempo, a la época del antiguo régimen, la respuesta era un sí como una catedral. El rey concentraba absolutamente todo el poder. Su palabra era ley y punto. No había quien reclamar ni mecanismos para defenderse de una decisión arbitraria. Pero, por suerte, la película hoy es completamente diferente. La respuesta es un no rotundo, un no mayúsculo. El poder ya no es absoluto, está sometido a la ley. Y el culpable, en el buen sentido de que esto sea así, el sistema que pone las reglas del juego, es precisamente el derecho administrativo. Para que todo quede bien atado, vamos a seguir un camino lógico. Primero veremos de dónde sale, su origen. Después, las ideas que lo fundamentan. Veremos qué hizo falta para que naciera, las dos grandes formas de entenderlo, a quién se aplica hoy en día y, al final, lo que más nos interesa, una buena síntesis con las claves para dominar el tema. Empezamos por el principio. Y es que, el derecho administrativo no es como el derecho romano, que tiene siglos y siglos. No, esto es mucho más moderno. Es, por así decirlo, un invento de la Ilustración, un hijo directo de las grandes revoluciones que lo cambiaron todo. El pistoletazo de salida lo tenemos a finales del siglo XVIII. Concretamente, la Revolución Francesa de 1789 es la cuna de todo esto en Europa. Es ahí donde germina esa idea revolucionaria de que el poder no es absoluto, sino que debe someterse a la ley. ¿Y a España cuándo llega esta movida? Pues aterriza oficialmente con nuestra querida PEPA, la Constitución de Cádiz de 1812. Claro, un cambio tan brutal no surge de la nada. Detrás había dos ideas filosóficas potentísimas, dos auténticos pilares que lo sostienen todo y que son absolutamente fundamentales. Por un lado, tenemos a Montesquieu con su famosa división de poderes. La idea es sencilla pero genial: repartir el poder para que nadie acumule demasiado, que unos poderes controlen a otros, el famoso checks and balances. Y por otro lado está Rousseau con el principio de legalidad. Lo que él defiende es que la ley, como viene del pueblo, es lo más sagrado, está por encima de todo y de todos, y el gobierno solo puede hacer lo que la ley le permite. Y aquí está lo curioso, ¿no? Hay como un pequeño pique entre las dos ideas. Una busca el equilibrio entre poderes y la otra le da la primacía total al poder que hace las leyes. Y para que veamos que esto no era una simple charla de café, es que se grabó a fuego en uno de los documentos más importantes de la historia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano lo dejó clarísimo en su artículo 16. Si no se garantizan los derechos y no se separan los poderes, es que simplemente no tienes una constitución. Así de claro. Pero bueno, con tener las ideas no bastaba. Para que el pastel del derecho administrativo subiera, hacían falta unas condiciones. Se tuvieron que alinear los astros, por así decirlo. Hacían falta 3 presupuestos, 3 condiciones sí o sí. Son como las 3 patas de un banco. Una pata política, que es la división de poderes de la que ya hemos hablado, una pata jurídica, que es el nacimiento del Estado de Derecho, y una pata histórica, que es la aparición de una administración moderna. Si falla una, el banco se cae. Vamos a verlas una por una. El presupuesto político está claro. Había que separar al Ejecutivo, que es donde vive la Administración, del resto de poderes, para que no fuera juez y parte. El jurídico es el corazón del asunto. La Administración ya no puede hacer lo que le da la gana. Tiene que cumplir la ley. Y además, se reconocen derechos a la gente frente a ella. Y el histórico es crucial. Al principio, el Estado era como un árbitro que miraba desde lejos. Pero poco a poco empezó a meterse en todo, a construir colegios, hospitales, carreteras. Para todo eso, el derecho de toda la vida, el privado, se quedaba corto. Hacía falta un traje a medida, un derecho especial. Y ese traje es, precisamente, el derecho administrativo. Claro, en cuanto nace el niño, todo el mundo empieza a opinar sobre cómo es. Y con el derecho administrativo pasó exactamente igual. Surgieron 2 grandes corrientes de pensamiento, 2 formas de entender qué es en esencia. Por un lado estaban los que se fijaban en el ¿qué hace la administración? Se centraban en la actividad, en la función de administrar. Esta es la concepción objetiva. Pero luego llegaron otros y dijeron, no, la clave no es el qué, es el quién. Es decir, se centraron en la administración como sujeto. Y esta es la concepción subjetiva, la que ha ganado la partida y la que se sigue hoy de forma mayoritaria. Y aquí, por favor, máxima atención, porque esta es una de esas ideas que hay que tener grabadas a fuego. El concepto clave es derecho estatutario.
¿Y qué narices significa estatutario? Pues muy sencillo. Significa que es el derecho propio y específico de la administración pública. Es como si tuviera un código de circulación solo para ella, unas reglas de juego particulares que no se aplican al resto de los mortales. Y si hay un nombre que hay que conocer en este campo, es el de Eduardo García de Enterría. Él lo clavó con esta definición, dijo que es, literalmente, un derecho de naturaleza estatutaria. Vamos, que es el conjunto de reglas del juego para ese club tan particular que son las administraciones públicas. Otro de los grandes, Fernando Garrido Falla, lo veía de una forma muy parecida. Para él es la parte del derecho público que se ocupa de cómo se organiza y cómo funciona el poder ejecutivo y de cómo se relaciona con la gente. De nuevo, ¿lo vemos? El foco está en el sujeto, en la administración. Muy bien, ya tenemos la teoría bastante clara, pero ¿y esto en la vida real a quién afecta? Vamos a bajarlo a tierra y a ver a quién se le aplica este derecho tan especial. Pues a ver, el campo de juego es enorme. Por supuesto, se aplica a la Administración General del Estado, con todos sus ministerios y organismos. También, lógicamente, a las administraciones de las comunidades autónomas. Y, cómo no, a las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones. Pero ojo, y esta es la parte que a veces se olvida y es pregunta de examen, también se aplica cuando otros poderes hacen cosas de administrar. Por ejemplo, cuando el Congreso de los Diputados contrata personal o compra ordenadores, no está haciendo una ley, está administrando. Pues en ese momento se le aplica el derecho administrativo. Venga, y ahora vamos con el resumen final, la chuleta definitiva para que se nos queden las ideas principales bien fijas en la cabeza. A ver, repasemos. Punto 1. Origen. Nace con la Revolución Francesa para atar en corto al poder. Listo. Punto 2. Pilares. División de poderes y principio de legalidad. Clavado. Punto 3. Concepto clave. Derecho estatutario. El traje a medida de la administración. Punto 4. Finalidad. El eterno equilibrio entre los superpoderes de la administración y la protección de nuestros derechos. Y punto 5. Alcance. Se aplica a todas las administraciones y a la función administrativa del resto de poderes. Perfecto. Bueno, pues hemos hecho un viaje completo, desde el poder absoluto del rey hasta el Estado de Derecho de hoy. Ya tenemos claro el qué es el derecho administrativo y el porqué de su existencia. Así que ahora la pregunta es inevitable. Con esta base, que ya es sólida, ¿nos atrevemos a meternos en el cómo, en cómo funciona de verdad en el día a día? Porque ahí empieza lo bueno.